Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Mitos y Verdades, este programa en que analizamos diversos temas de la historia del Perú y del mundo desde una perspectiva que pretende desmitificar algunos asuntos que la historia oficial nos cuenta. Como siempre, estoy en compañía de Rafael Aita, soy Luciano Reboredo y juntos llevaremos adelante esta tertulia. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? Pues estamos aquí ya entrando en celebraciones patrias, así que pues continuaremos hablando de estos temas. Así es, efectivamente, la semana pasada hemos hecho, digamos, ya la introducción y hemos comentado algunos aspectos sobre los orígenes y los inicios de la emancipación del Perú, ¿no? Y bueno, es el tema del momento y continuaremos en él. Además, esta semana, hace un par de días, se conmemoró un aniversario más de la Declaración de la Independencia de Lima, ¿no? Documento que firman los notables de la ciudad, algunos nobles y bueno, estamos ya en ese ambiente. Sí, precisamente es muy interesante observar que si bien se firma pues el acta de independencia en estos días, y luego, el 28 de julio de 1821, como todos sabemos, San Martín realiza la proclamación de la independencia. Muchos piensan que a partir de entonces, pues se vivió un proceso muy fluido, un suave proceso hacia la etapa republicana, pero nada más lejos de la realidad. Y de hecho, la independencia estuvo muy lejos de consolidarse, ¿no? Así es. Porque el primer paso era determinar cuál iba a ser el sistema político del Perú. Algo que para ese entonces no se habían puesto de acuerdo. A diferencia de los demás países que rápidamente aceptaron una república, en el caso del Perú, incluso el mismo José de San Martín pensaba que iba a ser mejor un sistema monárquico, tal como sucedería en Brasil, que Brasil empieza con una monarquía, como un imperio, bajo Pedro I, bajo los príncipes portugueses, y San Martín piensa que el Perú, dado su tradición imperial, que viene pues desde los incas, también estaría más acostumbrado a una monarquía y a tener unos inicios con un rey y con nobles. Sin embargo, San Martín busca una realeza fuera del Perú, lo cual tal vez ahora lo veamos como un error, y que si hubiera buscado a un monarca incaico, hubiera logrado integrar mejor el Perú y no tendríamos las brechas y las separaciones y las divisiones que tenemos el día de hoy, ¿no? San Martín manda la misión García Parosía a Europa para buscar un príncipe europeo para que reine en el Perú. Y mientras tanto, en Lima se funda la Sociedad de Patriotas para discutir este tema, que tuvo como principal opositora Faustino Sánchez Carrión. Recordemos que después se convertiría en el ministro de Bolívar. Bolívar abogaba más bien por una república, así que San Martín se tuvo que retirar del Perú en 1822 con un proyecto frustrado y deja una junta de gobierno, ¿no? Una junta de notables encabezados por la Mara para que gobierne el Perú y que esta junta duraría pues muy poco tiempo, duraría unos 5 meses, ¿no? Desde septiembre de 1822 y en febrero de 1822 ya se estaba dando el primer golpe de Estado en la historia republicana del Perú, lo que se llamaría el motín de Balconcillo, en donde el ejército pedía un presidente que gobierne el Perú. Y es así donde José de la Riva Agüero es nombrado como primer presidente del Perú, lo cual también sufriría una serie de infortunios, porque recordemos que para ese entonces el, uh, el ejército realista y el mismo virrey José de la Serna todavía seguían en territorio peruano.
y había mudado la capital desde Lima hasta Cusco, ¿no? Cusco fue la última capital del virreinato, desde 1821 hasta 1824. Y el virrey, pues, gobernaba el virreinato del Perú, especialmente todo el sur del Perú y el Alto Perú, desde Cusco. Entonces, la república y la independencia solamente había funcionado en la práctica para Lima y el norte del Perú, ¿no? Recordemos que Bernardo de Torre Tagle había proclamado una independencia de Trujillo en diciembre de 1820. Entonces el Perú estaba partido en dos, estaba dividido en dos, entre un Perú republicano y entre un Perú realista, entre norte y sur, ¿no? De repente algo muy similar a los mapas electorales que venimos viendo, ¿no? Desde los últimos años, en donde el Perú también se encuentra Así es. partido. Y eso nos Sí, explica, ¿no? Que la política, pues, tiene una raíz desde los inicios de nuestra república. no, mira, has mencionado algunos temas muy interesantes en tu comentario, ¿no? Porque mucha gente piensa, bueno, es una manera simplista de ver las cosas, ¿no? Que el 28 de julio hubo una proclamación y el 29 todos se levantaron en una república y felices, ¿no? Y esa acotación que haces sobre el sistema de gobierno, esta misión que envía con García del Río y Parosien San Martín a buscar un monarca europeo, te da una sensación de que nada estaba dicho, ¿no? De que se andaba pisando un territorio que ni siquiera los propios llamados libertadores terminaban de comprender, ¿no? Y por otro lado, el sur realista, con el virrey La Serna, que a su vez había dado un golpe en todo el sentido de la palabra a Pezuela, y luego viene Rivagüero. Entonces nos damos cuenta que ese origen republicano está marcado por el caos, por la improvisación y en muchos casos también por la desazón de un amplio sector de peruanos, ¿no? Es decir, hoy celebramos la independencia del Perú y se tiene como fecha nacional el 28 de julio. Sin embargo, luego de ese 28 de julio, entramos a una situación de igual de conflicto y de incertidumbre y de división del país, y luego viene nuevamente otro proceso, entre comillas, libertador con Bolívar, ¿no? Luego de que ya San Martín y Monteagudo han terminado sus gestiones en el Perú, lo que nos da una idea del origen caótico de esta república. Sí, precisamente esta reflexión que hace se refuerza cuando vemos pues que este primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero, ante los malos resultados en lo que se conoce como la campaña de intermedios, en donde pierde toda una serie de batallas, ¿no? En estos puertos intermedios entre el Callao y Arica, no estamos hablando pues de Moquegua, Hilo, etcétera, gana territorio el ejército realista. Entonces, ante la ineficacia de Ribagüero de gobernar y de tener resultados militares exitosos, el Congreso de la República lo depone a Ribagüero y nombra a Torretagle como el segundo presidente del Perú. Ribagüero, en tanto, se exilia de Lima y hace su propio gobierno en paralelo en Trujillo, nombrando a su propio Senado en Trujillo y desconociendo al Congreso y al presidente de Lima. Entonces tenemos que los dos primeros presidentes del Perú estaban peleados entre ellos, estaban a punto de entrar en una guerra civil, estaban negociando con los españoles además para recibir su apoyo en contra del otro, ¿no? Se sabe que Ribagüero ya estaba entrando en negociaciones con el ejército realista, con Canterac, para hacer un gobierno en conjunto en contra del gobierno de Lima. Y ante esto, el Congreso es que llama a Simón Bolívar porque dice, acá va a estallar una guerra civil entre nosotros, porque ya nos estamos peleando. Y vemos pues cómo el conflicto y la división y los intereses personales
entran a tallar en la política peruana desde sus mismos inicios, desde los orígenes de la República. Y por eso yo veía asombrado cómo cuando nos tocaban, pues, en los años 2020, 2021, las celebraciones del Bicentenario, encontramos un paralelo en estas luchas entre el legislativo, entre el Congreso con el Ejecutivo, con el presidente, y vemos pues a Martín Vizcarra disolviendo el Congreso y luego que el siguiente Congreso lo vaca a Martín Vizcarra, de la misma manera como el Congreso de 1822 había vacado a Ribagüero y Ribagüero desconocía el Congreso y hacía su propio gobierno en Trujillo. Y yo decía, sorprendido, asombrado, le están haciendo el mejor tributo a lo que sucedió hace 200 años atrás, porque es como si recreáramos, no sé, como si viviéramos un teatro político en donde recreamos exactamente lo mismo como comenzamos. No, sin duda es una suerte de homenaje, como dices tú, pero también una ratificación de lo que implica esta idiosincrasia peruana y lo poco que hemos aprendido en 200 años de república, ¿no? Y cómo estas situaciones se mantienen, ¿no? Lo que tú has definido como lo que casi fue una guerra civil, ¿no? Y también, de alguna forma, la independencia termina siendo una guerra civil, ¿no? Ese es otro tema que habría que acotar, porque si bien ingresan ejércitos de afuera y vienen las tropas de Chile, de Argentina, de Colombia, la sociedad del virreinato se divide en cierto sentido y es una división civil, ¿no? Es un enfrentamiento incluso entre familias, en muchos casos, ¿no? Entonces, vemos cómo se mantiene esta forma de ser, esta situación que genera la independencia con estos orígenes caóticos, con los golpes de Estado, y luego, bueno, más adelante vendrá pues el famoso militarismo, ¿no? No es otra cosa que una manifestación más de la inmadurez política y social de esta naciente república. Y justamente hablando de militarismos y de caudillismos, aquí entramos ya cronológicamente hablando, luego de este conflicto entre Torre Tagle y Ribagüero, entramos a la llegada de del primer dictador de la historia republicana del Perú, ¿no? Porque es aquí donde el Congreso llama a Simón Bolívar. Simón Bolívar llega a Lima y lo primero que hace es deshacerse rápidamente de Ribagüero. Le hubiera gustado mandarlo a fusilar como era su estilo y como hizo en más de una ocasión, pero finalmente termina exiliándolo. Y al Congreso, pues no se le ocurre mejor idea que darle poderes plenipotenciarios a Bolívar y autodisolverse. Y se fueron a su casa hasta que Bolívar los convoque de nuevo. O sea, prácticamente los políticos de la época le regalaron el Perú a Bolívar, se lo pusieron en sus manos y le dijeron, tú encárgate, tienes todo el poder de todo y nosotros nos vamos a nuestra casa hasta que tú mismo nos llames. Y Bolívar se convierte en el primer dictador del Perú. Algo pues que, vamos, nos pinta de cuerpo entero como lo mal que estaba la política peruana desde esa época, porque le dejamos el Perú en sus manos y con todo el poder para hacer y deshacer lo que le daba la gana. Y acá hay una mención importante que hacer, que es un texto fundamental, poco difundido, poco conocido, que son las memorias de Prubonena, ¿no? En que Ribagüero, con este seudónimo, pone en evidencia todo lo que él considera muestras de corrupción, de incapacidad y de todos los desastres que él denuncia, sobre todo de Bolívar, ¿no es cierto? Y no solamente Ribagüero, el mismo Torre Tagle era segundo presidente del Perú, que Así. había proclamado la independencia de Trujillo y con eso había independizado todo el norte del Perú, que había sido nombrado por el Congreso como el hijo predilecto de la patria y su última esperanza, tal como menciona Basadre, termina totalmente desencantado de todo lo que vio, termina desencantado del proyecto republicano, termina desencantado de Bolívar, ¿no? Prácticamente él prefería a los españoles al mismo Bolívar,
Y por eso es que terminó pasándose, o más bien dicho, regresando al bando Regresando. realista, ¿no? Porque justamente en esta coyuntura que Bolívar está gobernando en Lima, también existe una sublevación en el Real Felipe del ejército rioplatense que había venido con San Martín. Porque luego de la salida de San Martín del Perú, este ejército quedó en el olvido, no les pagaban, estaban al hambre hasta que se hartaron y se sublevaron en el Real Felipe y le entregaron el Real Felipe a los españoles. Y Bolívar se tiene que replegar a Trujillo, o sea, también la gestión de Bolívar en Lima fue mala, porque tuvo que terminar replegándose a Trujillo, Canterac entra de nuevo a Lima, prácticamente la proclamación de la independencia de San Martín el 28 de julio quedaba en nada, porque el Congreso se tiene que atrincherar en el Real Felipe y las autoridades españolas estaban gobernando en la casa de Pizarro como si nada de lo anterior hubiera pasado, ¿no? Y de hecho, aquí es precisamente donde surgen las figuras de José Olaya, enviando, ¿no?, los mensajes desde este Congreso que se encontraba recluido y atrincherado. Y Torre Tagle prefiere quedarse en Lima que recluirse en Trujillo como había hecho Bolívar. Y en Lima regresa al bando realista. Los españoles le mantienen su rango dentro del ejército realista e incluso le ofrecen el gobierno de Lima, ¿no? Cosa que ya Torre Tagle tuvo la cautela de rechazar y decir, no, vamos, ya sería demasiado, ¿no? Sin embargo, sí se sabe que escribe una carta donde menciona que el que era pues el héroe de la patria, menciona, ante lo nefasto que ha sido este proyecto, me declaro tan español como su majestad don Fernando VII, el rey de España, ¿no? Y es así como nos quedamos sin el padre de la patria del Perú, porque recordemos que los países vecinos y todos los que tuvieron esta gesta de independencia a nuestro alrededor tienen su padre de la patria, ¿no? O sea, San Martín en Argentina, Bolívar en los países de la Gran Colombia, ¿no? O sea, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Bernardo O'Higgins en Chile, Sucre en Bolivia, el Cura Hidalgo en México, Martí en Cuba, y el Perú no tiene. Y no Es una tiene, interesante acotación esa, ¿eh? sí, sí, y es que hubo tal situación de confusión y de cambio de bando que todos los que estaban llamados a ser los héroes y los padres de la patria se pasaron al bando realista, se exiliaron del Perú y terminaron mal. Entonces nos quedamos prácticamente sin padre de la patria, ¿no? Como muestra del desorden, de la desorganización que ocurrió en aquella época, ¿no? Y de hecho, Bolívar hasta ese entonces no había ganado ni una sola batalla y se hubiera mantenido así de no ser por otro conflicto que sucedió en el interior ya del ejército realista, otra división, otra pelea entre ellos, y que llevaría a los hechos que sucedieron en la batalla de Junín y posterior batalla de Ayacucho. Pero esto ya lo tocaremos más en detalle la próxima semana, que ya entremos de lleno a esta última parte que nos llevaría a los acontecimientos de 1824, que precisamente 200 años después estamos celebrando el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, especialmente que tenemos a la batalla de Junín muy cerca, ¿no? El 6 de agosto. Así es. Ahora, lo que es muy importante, y te lo planteo como una idea final, porque se nos acaba el tiempo, es que al momento de estudiar y analizar la historia, no se puede ver el pasado con los ojos del presente, ¿no? Entonces, alguna gente cuestiona a estos personajes y los tilda de traidores, pero hay que ponerse en el contexto de lo que sucedía entonces, ¿no? En el propio desconcierto del peruano, del virreinato, que no manejaba evidentemente la situación republicana, y luego empiezan estas idas y vueltas, ¿no? Lo que mencionas de Torre Tagle y otros personajes. Y entonces
No es fácil ni es evidente analizar esta situación, y menos aún con la perspectiva de los años, ¿no? Viéndolo desde hoy para condenar y para cuestionar a algunos de ellos, porque habría que ponerse en sus zapatos y en lo que sucedía en ese momento, ¿no? En este desconcierto general que podría haber sido, me imagino, tener dos gobiernos, tener varios ejércitos, tener estas corrientes libertadoras que venían de fuera imponiendo costumbres, ideas, ¿no? En un país, en un virreinato, en una sociedad que estaba perfectamente estructurada dentro de la monarquía española, ¿no? Entonces, es muy importante no quedarse ahí y tratar de entrar en los usos, costumbres, en la cotidianeidad, en el modo de ver el mundo, en la idiosincrasia de aquellos personajes que vivieron en aquellos tiempos y que tuvieron que enfrentar esta situación. Sí, porque somos muy fáciles de juzgar, muy fáciles de señalar traidores, pero la verdad es que eso no sirve de nada si no aprendemos de lo que sucedió y más bien lo que estamos viendo es que las mismas rivalidades, los mismos intereses personales, la misma confusión política, las mismas conspiraciones, las encontramos en la política de hoy y que a nosotros mismos pues nos genera un rechazo total ante esas actitudes que lamentablemente vemos que se repiten. Entonces, ¿de qué sirve pues el criticar y el señalar con el dedo a personajes que vivieron hace 200 años si el día de hoy estamos cayendo exactamente en lo mismo? Tal cual, esa es, creo, una buena reflexión final. Y les recordamos a quienes amablemente nos siguen que este programa se emite todos los jueves por VHTV y por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. De este modo, damos por concluido el programa y nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias, nos vemos.